Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Daniela López y quiero hablarles un poquito acerca de los documentos que estuvimos trabajando durante este módulo de didáctica. El primero de ellos es La esencia y misión del maestro, escrito por Julio Cortázar en el año 1939. Quiero resaltar esa fecha porque realmente me parece increíble, me asombra cómo este escritor desde ese momento tenía tan claro lo que hoy deberíamos de estar ejecutando y que lastimosamente no lo estamos haciendo. Aún nos falta, aún debemos de trabajar y vemos como el modelo tradicional de la educación sigue consumiendo y haciéndose presente en las aulas. Yo sé y no puedo desconocer que es una lucha y que todavía se está trabajando y que no estamos del todo en ese momento histórico de fracaso, de cotidianidad, pero que aún todavía faltan esfuerzos mancomunadamente, no solamente por un maestro en las aulas, sino también por la sociedad, por la familia, por el gobierno y aún por quienes están en el rol de estudiantes. Una de las cosas que quiero resaltar de este documento es cuando él se refiere al fracaso de los maestros desde la monotonía. Y quiero llevarlo analógicamente a lo que sucede en la música. La monotonía es un monotono, es decir, un solo tono. Y la esencia de la música es la combinación de tonos y semitonos, de melodías, de diferentes cosas donde si se llega solo a un monotono es la muerte. Y eso mismo sucede en nosotros, no solamente como maestros, sino como seres humanos. Cuando estamos en la monotonía y caemos en ella, realmente estamos cayendo en la muerte sin darnos cuenta, estamos haciendo las cosas sin pasión y sin vivir por ellas. Y él mencionaba básicamente que ahí está el fracaso del maestro, en olvidar, en ser un maestro correcto, en olvidar por qué está haciendo las cosas, cuál es la intención. Y es porque él nos recuerda que no solamente debemos de concentrarnos en el hacer, sino también en el ser, en que el estudiante no solamente aprenda de lo que le rodea, de su contexto, de su exterior, sino que también pueda aprender a conocer e identificar quién es él en su interior, formar ciudadanos. O sea, definitivamente para mí, una de las cosas que debemos de enfatizar hoy es en que no formemos solamente personas con conocimiento, porque estamos llenos de buenos profesionales que como personas son patanes, groseros, maleducados, que han perdido la esencia de la sociedad, que es servir al otro, que es ser empático ante la situación del otro, que es ponernos en el zapato del otro, aunque nos talle, aunque nos quede grande, aunque nos lastime. Y no podemos dejar a un lado que la educación debe ser una formación para estar en una sociedad, no solamente para un conjunto de máquinas que quiere hacer con nosotros el gobierno y simplemente estar hoy en pleno siglo XXI con una metodología bastante arcaica que es la revolución industrial, simplemente formar para que trabajen en unas empresas. Y hoy estamos muy por encima de eso, pero realmente la educación está por encima de eso. Realmente quienes están impartiendo en las aulas solamente están impartiendo conocimiento o se están atreviendo a hacer algo más en estas personas, que no solamente necesariamente son niños, sino también nuestros jóvenes, que son el motor y que tienen las ganas de transformar una sociedad, pero estamos aprovechando ese potencial. Y yo creo que es no olvidar que realmente viene siendo primero la formación como maestros para realmente poder llevar y guiar y acompañar a otros a enfrentar esta sociedad. Y repito, a que se formen en el ser más que en el hacer, porque finalmente el ser es lo que trasciende, es lo que va a permanecer y es lo que va a hacer que ese hacer sea de una manera excelente e íntegra. Respecto al documento de Carta al Maestro Desconocido de William Ospina, bueno, quiero resaltar algunas cosas, entre ellas el tema de cómo hemos clausurado o censurado la educación a las aulas. O sea, realmente entender que el modelo de aprendizaje está en el mundo y que debemos de estar dispuestos a aprender de absolutamente todo. O sea, no cerrar nuestra mente a que si no estamos en un salón de clases que ya tiene unos límites, entonces no estamos aprendiendo. Absolutamente es lo contrario, es estar abiertos
a que aprendemos de todo, pero así como estamos abiertos a que aprendemos de todo, también debemos de ser conscientes que somos personas que estamos todo el tiempo enseñando a través de nuestro ejemplo, enseñando a través de nuestras palabras, enseñando a través incluso de nuestros pensamientos. Dios nos da un cerebro para usarlo, y ese usarlo es para procesar, para digerir, para masticar, para entender lo que nos están enseñando. O sea, que podamos tener la capacidad no solamente de aprender, sino de aprender lo bueno, de poder ser seres pensantes que se cuestionan lo que sucede y que no tragan entero. Es entender que el aprendizaje está en todo y para todos, pero que así como somos alumnos todo el tiempo, también estamos siendo maestros, y no necesariamente porque tengamos el título de licenciados, de pedagogos, o porque en este caso estemos nosotros haciendo un diplomado, ¿no? Independientemente del rol y de la posición que asumamos, debemos de ser conscientes que hay alguien que está aprendiendo de nosotros y que nosotros debemos de ser responsables no solamente por lo que nosotros aprendemos, sino también por lo que enseñamos. Es entender que nosotros estamos dados al otro, al amor hacia el otro, y por amor al otro también debemos de ser responsables y cuidar al otro. Entonces es una invitación a que, independientemente de que no tengamos un título de docentes o de maestros, podamos ser conscientes que todo el tiempo estamos enseñando. Pero es, ¿qué estamos enseñando? Y finalmente el último documento, donde su título es La pedagogía de la pregunta, de alguna manera tiene mucha conexión con el documento anterior, y es que esto surge a través de un método llamado mayéutica, planteado por Sócrates inicialmente, donde la manera en la que él enseñaba era a través de la pregunta, y es recordar que dar una respuesta a una pregunta y que esa sea la respuesta que tomemos es limitar ese conocimiento y ese aprendizaje y esa capacidad de explorar, de investigar, de procesar y de poder analizar lo que estamos aprendiendo. O sea, es algo que requiere tanto enriquecimiento que con una sola respuesta o con la primera respuesta que se dé estaríamos limitando ese proceso. Y no podemos desconocer que hoy en las aulas, y no solamente en las aulas de colegio, aún en las aulas universitarias, que se supone es el espacio donde podemos ser un poco más abiertos con nuestro pensamiento y no ser coartados, no se está desarrollando este ejercicio. O sea, no se está llevando a la pregunta, no se está llevando al cuestionamiento. Los maestros han sido preparados para dar respuestas, y a veces es una lucha incluso egocéntrica no tener una respuesta. Pero es algo donde tenemos que aprender que el conocimiento también es una construcción de diferentes opiniones, de diferentes contextos, incluso de diferente cosmovisión. No podemos pretender que todos veamos lo mismo de la misma manera, y es ahí donde está el enriquecimiento. Y si nosotros como colombianos podemos entender que Colombia es un país tan diverso en temas de flora, de fauna, aún de cultura, etnias, ¿cuánto más nuestro conocimiento a nivel mundial? ¿Cuánto más podemos estar abiertos a aprender de lo que el otro también tiene para decirnos? Y quiero cerrar esta secuencia de documentos con algo que aprendí, y es que lo más difícil de aprender según las estadísticas es el lenguaje. Y ya todos tenemos la capacidad de expresarnos, de hablar, de escuchar, de entender y de procesar. Es decir, que de ahí para adelante lo que queramos aprender es cuestión de esfuerzo. Ya hemos aprendido lo más difícil según la ciencia. Entonces, animarlos y animarme a que podamos ser retados a esforzarnos por aprender más, a dar la milla extra por un poco más de conocimiento, no solamente para hacer, sino también para hacer, y marcar la diferencia realmente en una sociedad que tanto lo necesita.